Buen día, Germán, buen día a todos. ¿Cuál es su reflexión al día de hoy sobre el Consejo Asesor de la Magistratura? Y particularmente tengo una serie de sensaciones encontradas. Por un lado, yo creo que es un filtro necesario para poder determinar un mínimo de requisitos para ser magistrado, porque hoy por hoy el Consejo Asesor de la Magistratura tiene, digamos, tres partes en la que consta su evaluación: una parte de antecedentes, una parte de oposición, donde se evalúa el conocimiento, y luego una entrevista donde también se puede evaluar el conocimiento y al mismo tiempo conocer opiniones jurídicas o a veces de ideologías de los aspirantes a magistrados. Entonces entiendo que ese filtro para designación me parece mucho mejor que una designación a dedo o realizada con acuerdo a la legislatura, que tiende a ser netamente político, porque yo entiendo que el Consejo Asesor de la Magistratura es un proceso de selección, no de designación. La designación continúa siendo política, porque una vez que se eleva la terna de esos tres magistrados o magistradas que han pasado, digamos, el examen, que han quedado en ese podio, por así llamarlo, son elegidos luego por el gobernador sin necesidad de dar explicaciones de por qué elige el tercero o al segundo o al primero. La decisión es netamente política y luego pasa al acuerdo de la legislatura. Entonces, en esa diferencia está que uno es un proceso de selección, uno un proceso de selección y el otro de designación. Sí creo que tiene que ser un poco más perfectible, porque se ve, digamos, de que hay múltiples errores, particularmente en el área en el cual se implementa muchísimo la oralidad, porque todos los exámenes son netamente escritos, son evaluados de forma escrita y luego no sabemos, porque las entrevistas a veces son cortas o son muy acotadas o a veces son malas las entrevistas, pero su puntaje por escrito A es muy ver, alto. ¿cómo eso? Que a veces, digamos, los magistrados, los aspirantes a magistrados, rinden un muy buen examen escrito y después en la entrevista no se saben desenvolver de forma oral. Pero por su examen, la entrevista tiende a no ser tan importante, porque el examen más los antecedentes es suficiente y terminan siendo ternados. Y después, cuando vamos a un sistema, como por ejemplo el sistema penal, que es completamente oral, en donde el juez no solamente maneja la audiencia de forma oral, tiene que estar presente, sino que tiene que dar la resolución de forma oral, vemos que a veces trastabillan, leen la resolución o a veces se traban mucho. No digo que eso afecte... ¿Usted lo ve? ¿Lo ve hoy en Yo día? lo veo en el ejercicio, pero no digo que esto afecte al desarrollo del magistrado. Lo que llama la atención es que se ha evaluado de una manera escrita un magistrado que se va a desenvolver de aquí hasta el final de su carrera de manera oral, porque el código obliga, no es que hay una opción, el código obliga al magistrado a dar la resolución de manera oral. Es cierto que hay excepciones, hay magistrados que son muy buenos y que dan una resolución de manera completamente oral, en donde explican los fundamentos de su decisión, qué han considerado, la valoración de la prueba y en definitiva la resolutiva, y hay otros magistrados que por esa dificultad de no poder expresarse de manera libre a nivel oral, tienden a preguntarle a los abogados si preferimos que nos den la copia de la resolución por escrito y que él solamente lea la parte dispositiva. Vamos por parte. ¿Quién le garantiza que no todos se estén copiando? ¿Quién le garantiza? En teoría lo que garantiza es el sistema informático que se utiliza. Son dos sistemas, uno que es de la plataforma del examen y otra que es el sistema que utiliza del CAM, que es un sistema específico en el cual ahí se sube el examen y luego tiene un sistema que está monitoreando si se abren o no páginas o documentos que sean ajenos, porque el aspirante a magistrado puede tener libros de consulta para poder elaborar la sentencia. Lo que no puede tener es sentencia, porque justamente lo que se le pide al magistrado... ¿Cómo que puede tener un libro para...? Puede tener el libro, por ejemplo. Doctor. Puede tener pero lo que pasa es que si uno tiene un manual de derecho procesal, el manual de derecho procesal no tiene la sentencia. Pero Ahora, no, pero doctor, aclaremos, usted va a rendir un examen, para ser abogado usted va a rendir un examen, le va a decir, che, tráeme el código, ¿no? Me parece insólito. Lo que pasa es que la resolución de una sentencia no es tan sencillo como copiar y pegar. Tiene Doctor, dificultades jurídicas. usted me dice que no es sencillo, pero si yo voy a elegir un juez, tiene que ser un tipo que sepa. ¿Por cómo se llega al juez si no se va a hacer una sentencia? No, de saber hacer la sentencia le tienen que saber. A veces necesitan controlar, por ejemplo, y esto lo digo porque lo hago yo también, yo no me sé de memoria lo que dijo, por ejemplo, un autor como Mayer.
Entonces, Pero cuando usted- quiero citarlo, Pero usted no está puedo. rindiendo un examen. Cuando va a rendir un examen, Pero cuando debería hago- saberlo de memoria. Pero cuando yo hago una defensa de manera oral, también tendría que saberme de memoria lo Claro. que dice Mayer, y lo cierto es que muchas veces lo parafraseamos porque es difícil conocer todo el conocimiento. Lo importante es que ellos sepan llegar a una solución de una sentencia sin necesidad de un Créame, libro. doctor, que no comparto el criterio. Eso que tiene que tener un alumno con los códigos de procedimiento para rendir un examen. No lo veo prudente, no lo veo bien, doctor. Por eso creo que la solución, y esto es algo que se venía planteando pero nunca se prestó atención, es que el examen debería ser oral. Es cierto que el examen sería más lento, más largo, No importa. pero lo cierto es que un examen oral daría un poco más de certeza de que la persona no solamente conoce el tema, se puede desenvolver oralmente, sino que además tiene una aptitud para un sistema netamente oral, sumado a que todos los códigos de procedimiento están decantándose hacia sistemas orales, porque los sistemas orales brindan transparencia. ¿Por qué? Porque la gente puede ver las audiencias y saber, bueno, este es el magistrado que tengo, y además no solamente saber el tipo de magistrado, sino entender por qué llega una resolución, porque a veces las críticas que se hacen hacia los Entonces, magistrados como se hacen estamos hoy, desconocimiento. doctor, el juicio por jurado es la solución, porque si usted me diciendo que un juez, para llegar a juez, tiene que leer el código, estamos mal, doctor. Yo creo que el juicio por jurado es la solución en todos los casos, hasta para el sistema civil. Nosotros somos un sistema judicial cuya tradición es el sistema anglosajón de los Estados Unidos, porque nuestra constitución es similar y lo estableció el juicio por jurado. Y para mí el juicio por jurado es la mejor solución. ¿Por qué? Porque el juez se dedica solamente a dirigir el proceso, el que toma la decisión son 12 personas totalmente elegidas mediante un procedimiento que es un padrón de selección, que después se va a una audiencia específica que se llama voir dire, en donde se selecciona a aquellos que no estén parcializados, y son 12 voluntades casi elegidas al azar, son el pueblo directo. Es la forma más pura de ejercicio de democracia. En el legislativo nosotros elegimos nuestros representantes, en el ejecutivo elegimos los representantes. En el judicial con jurado somos nosotros los que tomamos la decisión. Pero, vuelvo a decir, doctor, entonces quiere decir, así como está la cosa, más conviene que elija el gobernador los candidatos. No, yo no creo jamás que no haya filtro. Yo soy de la idea que tiene que haber un Pero filtro. mire ese filtro que usted me están planteando, doctor. Es un filtro perfectible como todos los filtros que existen. El sistema judicial argentino y en especial el tucumano no es Quiere el decir mejor que sistema. bien, discúlpeme. Usted cuando va a rendir una materia en la universidad, no online, universidad, para y el profesor le dice, los tres profesores, porque acá también han empezado la vuelta de los profesores para hacerlo más rápido, el examen van tomando uno y uno. Real, el tribunal dice de tres, no de uno. Se para y contesta lo que le preguntan. No voy a llevar un código para decir, che, dame cuántos años tiene la muerte. 8 a 24, listo. No necesito un código, tengo que saberlo yo, doctor. Sí, bueno, El sistema es ese. por eso reitero, es perfectible, pero yo no Claro. estoy, digamos... Usted es elegante, doctor. Me parece bien su prudencia. Pero usted me dice perfectible. O lo cambiamos o no lo cambiamos. Lo mejoramos, porque si también la solución es que el gobernador designe de manera individual, es Sí. un riesgo también a las apetencias políticas, porque si uno agarra y decide, bueno, este es el mejor juez, ¿bajo qué premisa? ¿Bajo una premisa política o bajo una premisa técnica? Si yo voy a lo técnico, necesito un filtro que lo evalúe el juez en conocimientos técnicos. Es cierto que el filtro actualmente no es de los mejores porque, por ejemplo, la mayoría de magistrados y magistradas que hay en Tucumán vienen de una carrera judicial porque, como recién lo escuchamos el doctor Petra, eso no es una total realidad, los que están en tribunales tienen mejor puntaje que los abogados de a pie, y los abogados de a pie nos cuesta un montón prepararnos y capacitarnos, porque además a veces solamente queremos ser jueces para tener una mejor salida laboral y no por nuestro afán de mejorar el sistema judicial. Pero en ese sentido necesitamos un filtro antes de la selección política. Ese filtro tiene que ser perfectible. Yo soy de la idea de que si tomamos exámenes orales y esos exámenes los ponemos en vivo, la gente no solamente va a ver, sino que va a poder cuestionar. A ver, esta persona le han preguntado 3 veces cuál es la diferencia entre homicidio simple y homicidio culposo y atrastabillado. Bueno, yo no quiero un juez que tenga que tartamudea a la hora de tomar una decisión o a la hora de saber algo tan sencillo para un penalista. Que Claro. hay una diferencia muy grande entre homicidio culposo y homicidio simple. Entonces, ahí que la gente lo vaya viendo. Por ejemplo, hay un sistema fantástico en Chaco para la elección del juez supremo de la Corte de Justicia, que también se aplica a los inferiores, en donde se llama una audiencia pública. Ujú. Y en la ¿Cómo es? audiencia se lo cita una audiencia pública a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la audiencia pública Usted me dice, vale también para los otros juzgados. vale para los otros, pero más reducido. Se presenta todo, se inscribe uno, si es ciudadano, se inscribe por la página del Poder Judicial, se presenta a la audiencia pública y se le permite
al azar, hacerle preguntas el ciudadano al propio aspirante a la magistratura sobre el sistema de justicia. Y después tiene un pliego de preguntas que le hacen los miembros del Consejo Asesor. Entonces, es una audiencia pública, a veces duran 6 horas, en donde el que mejor sale de esa audiencia termina siendo elegido. Es una audiencia que participa el pueblo, porque va directamente, es una audiencia transmitida por televisión, es una audiencia transmitida por redes, en donde están todos, digamos, cuestionando de manera individual. Y de ahí sale, estamos hablando del magistrado de la Suprema Corte, o sea, de ahí sale un magistrado de la Suprema Corte que ha pasado no solamente por el filtro de la idoneidad, porque es una persona con antecedentes, con trayectoria, sino que además la ciudadanía lo ha ido personalmente a cuestionar y la persona ha salido indemne. Entonces la ciudadanía dice, bueno, esta persona tiene que estar en cargo. Doctor, en esto terminando, usted me dice, este sistema online, este es un sistema malo, pero yo me pregunto, estas son leyendas de Sudáfrica, tómela. Hay algunos alumnos, por ejemplo, salió 18 en un concurso y el otro sale primero. ¿Usted cree que cambió tanto? No, en eso sí creo que voy a ser un poco polémico. Hay algo, digamos, muy llamativo cuando hay personas que salen últimos en su terna, aparecen 2 o 3 concursos más y terminan saliendo primero en la misma rama del derecho. Con lo cual eso es difícil porque si bien uno puede mejorar en el estudio, esto era en familia. Es muy difícil ser... El actual juez de familia salió 18. Lo digo, digamos, como abogado penalista, con posgrados universitarios en eso, es muy difícil de un mes a otro aprender tanto conocimiento que pasar de 18 a primero. Entonces, ahí hay algo en el sistema en donde, por eso digo, el tema de que sea escrito, todo lo escrito se presta a que haya algo de polémica o algo extraño que suceda bajo la mesa. Lo oral, justamente todos los sistemas de justicia han pasado a ser orales por eso, para evitar los manejes por debajo de la mesa. Bajo la mesa y te pasa el examen. O saber, digamos, las preguntas, o dejar... Claro, es lo mismo. Antes se decía, bueno, hacerle un corazoncito a las I para que sepa que esto es examen. Entonces, claro, de esa manera, no tenía el nombre, no tenía nada, pero veía, este tiene el corazoncito. Claro. Este es el examen de Juanito, a este le voy a calificar mejor. En cambio, si es oral, Juanito se siente y yo le pregunto una cosa y no la sabe, bueno, paso. Chao, Juanito. Uno, el examen oral, con la entrevista lo uno en una sola cosa y lo interrogo sobre eso. Si no sabe, si no puede responder a preguntas, evidentemente tampoco puede estar siendo magistrado decidiendo la suerte de una persona, sobre todo en el ámbito penal, digo yo, que puede quedar presa. Claro. Presa y no sabe cuánto. Y no sé cuánto, entonces claro, si la persona necesita, en esto sí le doy la razón, Germán, si esta persona necesita consultar un código en medio de una audiencia para saber si una persona queda presa o no, no merece ser juez. Gracias, doctor. Le agradezco mucho su participación. Señora Carla.